Y los que habían nacido, estos eran ladinos, o sea que todos sabían el español. Cuando recién nacían, se les llamaba bambos, ya de muchachitos, muleques. Luego venía el alma en boca, que era el adulto, y por último el costal de viejos, que era ya el viejo casi decrépito, ¿no? Ahora, ¿por qué se les decía alma en boca? Porque su precio justamente era por el sexo, por la edad, por la salud, por la calidad de su dentadura, porque si tenían bien la dentadura quería decir que masticaban bien y no iban a sufrir del estómago, al contrario, iban a asimilar lo masticado. Y por último estaba la altura, que se llamaba palma y molino. El molino por la dentadura y la palma por la cantidad de palmos, ¿no? Y según eso se tasaba el precio del negro, ¿no? Los peruanos ejercieron el comercio, pero con una estructura muy distinta a la que existía en otras partes de Latinoamérica, como en el Brasil o en Centroamérica. Generalmente en esos países llegaban grandes cargamentos de varios cientos de esclavos. En cambio acá, por lo general, los cargamentos eran mucho más pequeños, consignados generalmente a 1, 2, 3, 5, 10 personas. Y cada una de ellas importaba 1, 2, 3 esclavos. El caso peruano es singular, porque participamos muy intensamente de la primera fase y fuimos reduciendo nuestra participación cuando todos los demás países lo hacían a gran escala. Cuando casi nadie traía esclavos, nosotros, junto con México, éramos los primeros importadores. Luego, prácticamente nos retiramos de la trata, cuando el Caribe, el Brasil y las colonias inglesas lideraban las zonas de destino de la esclavitud y los números de esclavos eran inmensos. Así, nuestros negros, los negros del Perú, tienen no menos de 300 y hasta 500 años en el país. Por ello, están tan mezclados con las otras razas peruanas y han tenido largo tiempo para influir sobre la cultura nacional. Se han diluido porque se han mezclado. O se han mezclado con ellos, o ellos se han mezclado con ellas. Y entonces resulta que por ese lado es que hay este acabarse de los negros, como también hay el acabarse de los blancos, también hay el acabarse de los amarillos, que porque están en un principio nosotros los vemos muy puros, pero ya después, ¿no? Los que enseñamos vemos por los apellidos que son de dos procedencias. O sea que la mezcla con los amarillos ya también es una realidad. Eso es lo que yo llamo el mestizaje peruano. La trata negrera fue liderada por los portugueses, a quienes siguieron ingleses, franceses y holandeses. El transporte se hacía en barcos especialmente diseñados para transportar seres humanos prisioneros. Al comienzo hubo fuerte mortandad que alcanzó el 20% de los esclavos. Pero esta mortandad se fue reduciendo progresivamente y al final se había logrado imponer la racionalidad económica de la operación. Y salvo el 5% que fallecía, los esclavos sobrevivían al paso del Atlántico. El viaje se hacía en condiciones que podemos llamar, así con un poco de condescendencia, normales, desde el punto de vista de la navegación. El desembarco era en el Callao, se les traía a Lima por lo que es hoy la avenida Colonial, avanzaban tomados del cuello y maniatados, lo que se llamaba andar en collera, entraban al barrio de San Sebastián. ¿Andar en collera cómo era? Andar en collera significa estar collar. en el cuello, sí, Claro. pero con un collar que está distante del otro para que no se puedan juntar. Por lo general es un tronco horquetado a un lado y otro tronquillo al otro lado, entonces se mantienen los personajes que están Separados. así, separados. Y atravesaban el río Rímac por el puente de Palo, y en Malambo estaban los corralones, donde se encerraba a los negros según su procedencia, según su casta, como se decía. Por eso, hasta hoy, los vecinos viejos del Rímac pueden hablar de la calle de los Congos, la calle de los Minas,
la calle Biafras, la calle de los Terranovos, ya son nombres que se han perdido porque ahora los jirones se han, ¿no? El callejón de Matamandinga que daba por la Plaza Francia, ese es otro, por un crimen particular que hubo, ¿no? Pero también eran los mandingas, claro, de esto. Se cuidaban con perros alrededor de cada corralón y luego se les vendía en atención, así subía su precio al sexo, los hombres valían más, a la edad, los jóvenes valían más. Había un problema. España no tiene colonias en África y entonces, por lo tanto, los esclavos tienen que ser intermediarios entre empresarios extranjeros que sacan los esclavos del África y las colonias latinoamericanas. Por lo tanto, lo que ¿A dónde llevaban los extranjeros a los esclavos que querían vender a Hispanoamérica? ¿Al Caribe? Generalmente hay dos grandes centros donde llegan los esclavos que van a ser repartidos al resto de Latinoamérica. ¿Y estos son? Uno es Cartagena, que está exactamente en el Caribe, y otro gran centro de emisión de esclavos está en el Río de la Plata, esencialmente en las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Así, ¿no? Para la época del siglo XVIII, de ahí se reexportaban. el mayor mercado emisor de esclavos para el Perú procede del Río de la Plata, con reexportación desde Valparaíso. Los esclavos desde Buenos Aires hacían el tráfico por el Cabo de Hornos, llegaban a Valparaíso y desde allí inmediatamente hacían el viaje hacia Lima para poder ser vendidos en esta plaza local. Los europeos soltaban oro en el litoral africano para comprar esclavos, pero dentro del continente negro, la caza de seres humanos era consecuencia de guerras entre tribus y reinos africanos. Los europeos, desde la costa, estimulaban guerras y conflictos sin cesar, pero ellos se cuidaron bien de no ingresar a capturar gente, sino que la recibían, la transportaban encadenada y la vendían en los mercados del Nuevo Mundo, donde la población esclava era comprada por comerciantes que la ponían a disposición de los agricultores y propietarios urbanos. Quienes controlaban la venta de esclavos en el África vendían a los europeos más hombres que mujeres. Estos africanos ganadores de las guerras vendían a todos los hombres perdedores, pero se quedaban con las mujeres más jóvenes. Ellas eran añadidas al hogar del vencedor, aumentando el número de personas que trabajaban para él. En lo que respecta a la trata de esclavos, el desbalance entre los sexos llegó a ser tan pronunciado que se trataba de 2 hombres por cada mujer. Así, la mitad de la población masculina esclava de primera generación carecía de compañera y faltaban mujeres entre los negros de la América colonial. Por ello, cada generación era más reducida que la anterior y, librada al crecimiento vegetativo, la población esclava tendía a disminuir. Ello hizo que los esclavos solo se sostuvieran numéricamente donde la trata no se interrumpió, hasta que creció una sólida clase de negros criollos nacidos en América. Pero en numerosas regiones donde la trata negrera se interrumpió, pues simplemente los esclavos declinaron numéricamente y los negros acabaron fundiéndose vía mestizaje con el resto de la población. Ese fue el caso de México y en menor medida también es el nuestro. Si en el siglo XVI son 10.000, en el siglo XVII ya son 40.000 los negros en Lima. O sea que van aumentando de acuerdo a castas y cofradías, y en Lima habría, pues, no llegaban a 20 las cofradías, pero eran 20 cofradías distintas, que eso sí atentó a la unidad de los negros, porque los negros no eran unidos, por eso nunca pudieron tener en el Perú una gran rebelión, un gran levantamiento, debido a que estaban fraccionados por grupos, por castas,
y entonces el mandinga se odiaba con el lucumé y estaban a los golpes con los biafras y los